Buenas tardes. Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes.
¿Dónde está? Ya, asistencias. Disculpe que me haya demorado. Tenía que presentar unas cosas. Si no lo hacía, fuentes. Ya, a ver. Uy, no, se la geó. Ya se la geó ya. Medio año después. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir el decreto supremo. Uy, no, de verdad se la geó. Bala. Uy, ¿qué fue? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, chiquillo? Ya fue ya. Uy, perdón. Pucha, ahora sí. No puedo tomar asistencia, sí. Otra vez el sistema falla. Captura nomás era ver las justificaciones. Captura nomás, pe. Un momento, por favor, ya. Está. Una captura. Dos capturas. Y listo. Cachete, cachetón. Vamos a cerrar. Me parece que no quiere. Seguir fallando. Ya. Caguana, Saiko. Presente, profesor. Condori Peña. Presente, profe. Flores Vilca. Presente, profesor. Buenas tardes. Guamanguilla, Villaforte. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿dónde? Ay, a ver.
Jarro Mamani. Yacho Portugal. Mamani Chicaya. Profe, profe Yacho me dijo que iba a faltar. Tenía problemas de salud. Ya. Comprensible, no hay problema, no hay problema. Mamani Vizcarra. Presente, profe. Buenas tardes. Nieto. Presente, querido profesor. ¡Hala! Ya fue ya. No, pe, ¿cómo así? Pare Gutiérrez. Perdón. Paxianco. Presente, profe. Perdón. Presente, profe. Buenas tardes. Está chupando, creo, Erika. ¡Hala! Quispe Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romucho Barrientos. Buenas tardes, profesor. Presente. Tardes. Salas Lazo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Muchachos, ¿qué estarán haciendo? ¿En qué andarán? Ya. Acá nos hemos quedado, ¿cierto? Del transportista. Bien, ayer estábamos hablando, ¿no? De las funciones. Primero hemos visto el remitente. Ahora vamos a ver del transportista. El transportista. Recuerden que la guía de remisión es un documento con el cual vamos a hacer seguimiento a nuestro transporte en materiales peligrosos. Entonces, el transportista debe elaborar la guía de remisión conforme a las normas establecidas por la SUNAT, la que deberá referir y anexar la guía de remisión, o sea, cantidades, materiales, especificaciones que se debe considerar en caso de emergencia. Colocar en sus vehículos y unidades de carga los rótulos y la señalización que indica el presente reglamento, así como les mostré el día de ayer, que tenía el diamante NFPA, la placa UN, tenía también el rombo de la clase de material. Además, el transportista debe asegurarse de que la documentación para el transporte exigida por el reglamento se encuentre a bordo. ¿Qué documentos eran necesarios? Las hojas de datos de seguridad, plan de contingencias, lo que te está mencionando. Debe dotar y asegurarse que el equipamiento necesario para las situaciones de emergencia señaladas en la hoja de resumen de seguridad se encuentre a bordo del vehículo y en buenas condiciones de funcionamiento. Debe brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por las autoridades competentes en caso de emergencia. Debe brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados por las autoridades. Además, debe realizar cuando le corresponda las maniobras de carga estiva. Creo que esto ya lo leí. Aguanta. ¿Sí lo he leído, creo? ¿O me he soñado? No. Ya. Debe, cuando corresponda las maniobras, con personal capacitado que cuente con el equipo de protección. Rechazar los materiales y o residuos peligrosos cuyo embalaje, envasado, etiquetado o rotulado no corresponda a lo declarado por el remitente. O sea, si en la hoja en la guía de remisión hubo algún material que no está declarado, no lo puedes dejar en el lugar. No puedes transportarlo. El transportista tiene que verificar la carga específicamente, materiales. De lo contrario, se puede generar un gran problema. Todo tipo de cosas se pueden observar en el transporte. Que intenten pasar cosas que son indebidas, en fin. Por eso siempre el transportista debe verificar eso. Asimismo, deberá rechazar aquellos bultos o envases que tengan signos de pérdida del material y o residuo peligroso.
realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos y unidades de carga, realizar la descontaminación de sus vehículos y unidades de carga, utilizar en la conducción de sus vehículos que transporten MATPEL y RESPEL, conductores que cuenten con licencia especial, que conducen y licencia de conducir de la categoría especial, ¿no? De acuerdo al tipo de unidad. Dichos conductores deberán estar registrados en el libro de planillas del transportista. Y además debe estar registrado, ¿no? Recuerden que todos los transportistas deben estar registrados, ya sea en la Dirección General de Transporte Terrestre o en la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Debe remitir a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Gaza del Ministerio de Transporte dentro de sus primeros 10 días de cada mes el registro de los materiales y residuos peligrosos transportados en el mes anterior. No debe permitir el transporte de personas no autorizadas en los vehículos y unidades de carga. Permitir la realización de las acciones de control. ¿Eso qué significa? Que, supongamos, no te para el policía, entonces debes permitir que desarrolle normal sus acciones de control. Realizar el transporte de materiales y residuos peligrosos por las vías establecidas. Más adelante se va a ver eso de las vías. Del conductor. El conductor de un vehículo de transporte deberá verificar que el vehículo y unidad no presente defectos. Para eso tiene que llenar un checklist, tiene que hacer una serie de inspecciones. O le falten equipos para una operación de transporte segura. Debe verificar antes del inicio de la operación de transporte que el vehículo y la unidad de carga cuenten con la rotulación y la señalización que corresponde al material y o residuo peligroso señalado en la guía de remisión. No iniciar el transporte si el vehículo, unidad de carga o la carga no cumplen con lo señalado en los numerales anteriores. Debe portar en la cabina del vehículo la documentación exigida para el transporte. Debe además aplicar el plan de contingencia si hubiera un derrame, fuga u otra situación. Debe solicitar apoyo a la Policía Nacional del Perú o de la autoridad presente en el lugar donde ocurra congestionamiento vehicular o se interrumpa la circulación a fin de que se adopten las medidas para desarrollar un buen transporte. Debe interrumpir el viaje estacionándose en un lugar seguro, absteniéndose de hacerlo en lo posible en pendientes pronunciadas o en curvas. En ningún caso debe estacionarse en puentes, túneles, cruces de vía, cruces de ferrocarril. A menos que, no, debe estacionarse solamente cuando verifique fugas de los materiales o residuos peligrosos. Cuando haya desperfectos mecánicos, fallas del vehículo o de la unidad de carga o de sus respectivos equipos capaces de poner en riesgo la salud humana, el ambiente y o la propiedad. Debe aplicar inmediatamente el plan de contingencia. Cuando haya alguna situación riesgosa, ustedes van a desarrollar un plan de contingencias. Pero eso lo van a hacer el próximo mes. Si durante el transporte de materiales y o residuos peligrosos se presentan condiciones meteorológicas, ¿qué significa? Pueden ser fenómenos en sí naturales, adversas que impidan la visibilidad del vehículo. ¿Eso qué significa? Que si es que empieza a llover, empieza a haber neblina en el transporte, entonces debo considerar interrumpir el viaje. Además, debe transportar solamente personas autorizadas por el transportista en los vehículos y o unidades de carga que transporten MATPEL o RESPEL. Debe permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente, brindando las facilidades que el caso requiera. Que ven, no baja. ¿Cómo dice que baja? Ahí está. ¿Así? Pero estaba durmiendo, yo lo he visto acá todo el día. Ahorita recién habrá bajado porque estará ya aburrido. ¿Ah? Estoy dictando. Permite la realización de las acciones de control o sea, ya saben ustedes, y se me están saliendo los aires. Cuando una autoridad te detiene,
tú tienes que dejar y tienes que permitir las acciones de control para tu carga. Hay una presunción de cometer un delito cuando el transportista no quiere que revisen su carga. Por eso debe existir ahí la autoridad, para que no sucedan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son ilegales, pues, ¿no? Por eso es que se hacen, no simplemente se hacen controles con los policías, muchas veces zonas de peaje, en fin, batidas, como se les llama, ¿no? Número 10, conducir los vehículos que transportan por las vías establecidas. ¿Por qué? Ya son 2 artículos que hablan del artículo 67, más adelante lo vamos a ver. Ahora hablemos del destinatario. El destinatario debe de recibir de inmediato el arribo de los vehículos y unidades de carga. Para descargar, o sea, para sacar esas unidades, materiales, cajas, en fin, embalajes, envasados, y que sean depositados en un lugar indicado, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, en la guía de remisión, en fin. Debe prestar el apoyo y proporcionar la información técnica necesaria que le fuera solicitada por el transportista o autoridades competentes en caso de emergencia. Debe permitirla, ya otra vez lo menciona, permitir las acciones de control que realiza la autoridad competente. Debe realizar cuando le corresponda maniobras de carga y estiba exclusivamente con personal capacitado. Yo no puedo colocar a cualquier persona que desarrolle la descarga de los materiales peligrosos. Y además estos deben contar con el equipo de protección adecuado a la labor que desempeña. Ahora, de la responsabilidad, perdón. Las actividades de carga y descarga son responsabilidad, salvo pacto, del remitente y del destinatario, de las empresas. Por eso todo se llena en un contrato. Nada se puede dejar al aire. De la vestimenta y equipos de protección personal, el conductor y el personal que participe en la operación de transporte de materiales y o residuos deberá usar como mínimo vestimenta y equipo de protección personal de acuerdo a la labor que desempeña. ¿Eso qué significa? Que si fuera una sustancia corrosiva, sustancia tóxica, en fin, tiene que usar los niveles, de acuerdo a lo que hemos explicado en los niveles de protección, si fuera necesario. Si se recuerdan, ¿no? ¿Cuántos niveles de protección existen? Jóvenes señoritas. ¿No se acuerdan los niveles de protección? Al menos digan sí o no. Pucha, puedo seguir esperando media hora y nada, dicen. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Yo no me Sí, acuerdo. profesor. No se acuerda usted. Los demás, Yo tampoco, profesor. participen o si no, no les voy a decir una buena nueva. Si por lo menos el 50% del día de hoy no participan, no les digo esa buena nueva. Ya ustedes se perjudican. Ustedes dirán, de ustedes depende, la pelota está en su cancha. Qué buena nueva. Si es que participan, les digo. Si no, hay nomás. Vamos a ver, si quieren o no quieren una buena nueva. Ya, ¿no se acuerdan? Niveles de protección. ¿Qué no se acuerdan cuando incluso les hice ver un video sobre lepra? ¿No se acuerdan que les estaba hablando del nivel A? Que era un Sí, traje tipo espacial, sí. encapsulado,
que debe tener una protección especial porque es hermético, porque hay una alta o hay una alta posibilidad de que el trabajador termine afectado. El nivel B es cuando principalmente requieres una protección más para la respiración que para la piel. Esos son los niveles de protección, ¿no se acuerdan? El nivel D es el simple EPP con el mameluco y el chaleco, ¿no se acuerdan? ¿No? Digan al menos, ¿Son 5, profe? son Profesor. 4. Y ven, dime. Dime. ¿Qué pasa? Profe, ¿es el Tyvex? Tyvek. ¿Tyvek? ¿Cómo que Tyvek? Tyvek es solamente un traje de color blanco puede ser para materiales biológicos, para pintura, pero en sí no es para materiales peligrosos. Pero el lepra, El lepra es diferente, el Tyvek es otra cosa. O sea, cuando tú tienes exposición a materiales peligrosos, muchas veces la protección tiene que ser especial para la respiración. El Tyvek no te brinda ese tipo de respiración, el lepra te lo brinda, pero el lepra no simplemente es que va así, muchas veces se necesita encapsular a la persona Profesor, o darle una mejor protección de respiración, etc. Dime. había creo, profesor, un traje, se llamaba traje autónomo, que llevaba todo un respirador y unos... Exacto. ¿Cómo se llama? No, pero Ese lo silenciaron o se silenció usted. Profe, tengo entendido que los 4 niveles de protección es la ropa de trabajo, como la básica, ¿no? La segunda, pues, es la que no está protegida, o sea, no cuenta con un respirador autónomo. Estos patas están chupando. ¡Hala! Ya me di cuenta, ya. ¿Creen que no? Allá, ya los agarré, ya. Ah, su madre. Es que, profe, profe, tengo mala señal. Nada, es que profe, pues. Ah, ya fueron, ya. Fue cuello nomás. Ya me di cuenta. Y ahí no se preocupen, ahí nomás, tranquilos, jóvenes. No me puedo meter en sus vidas Profesor, estamos personales. haciendo juntos. Gracias. Sí, ya, digamos, ya. No. O sea, debemos diferenciar las cosas. Una cosa es el EPRA. El EPRA solamente es una parte del nivel de protección para materiales peligrosos. Solamente es una partecita. Los niveles de protección son especiales. Está en la plataforma. Si no lo han descargado aún, descárguenlo. Que no se acuerdan. Estos giles. ¿Qué sería que no hayan descargado un tema que hace un mes hemos visto? Pero es normal, o sea, se han olvidado, lógicamente, porque de repente no lo están repasando. Allá vivo se cree, ahí el cuarteto continental están ahí. Ya los tasé ya. No se preocupen, ya, tranquilos. No haga más roche, pe, chitón, pe, ya sabes cómo es ya. Tranquilos, profe, de verdad no muchachos. estamos tomando. Sí, ya, digamos. Ya, pero tranquilo, muchachos, espérenme, déjenme buscar. Acá está, pues, ¿no te acuerdas? Esto, nivel A, que parece un traje espacial. Nivel B. Incluso se tenían que descontaminar, ¿no se acuerdan? Que no se acuerden de verdad, ni con las imágenes. Profe, no sé si me Jóvenes, escuchan. están haciendo eco ahí, están haciendo eco. ¿De qué? Dime. Ya, profe, es que estaba con altavoz el otro celular. Ese es el lepra, si tengo entendido, profe. Pero es una... El- Tercos, ¿por qué son tercos?
entiendan que el EPRA es una parte. Cuando hablamos de nivel de protección es todo. O sea, el respirador, el traje especial para, dependiendo de la sustancia química, adicional es el EPRA, pero el EPRA es una parte. El EPRA por sí solo es el equipo de respiración autocontenido, pero el EPRA no es un nivel de protección, es solamente una parte de ese nivel de protección, que lo puedes necesitar, así como no lo puedes necesitar. Hay algunos materiales peligrosos que no necesitan EPRA. Por lo tanto, no es que sea obligatorio siempre llevar el EPRA. Por ejemplo, acá te estás dando cuenta, este es el nivel C. En el nivel C no hay tanto problema por la protección para la respiración, el principal es la piel. Entonces no necesitas, no estás obligado a tener un EPRA. En cambio, en el nivel B sí. Y el nivel C, ¿por qué es así? Perdón, el nivel A, ¿por qué es así? Porque es una protección completa. Eso es lo que te está diciendo. O sea, de acuerdo a lo establecido de los equipos de protección personal, tienes que hacer el transporte, carga, descarga, estiva. ¿Me entienden? Jóvenes señoritas, ¿me entienden o no me entienden? Sí, Hablen, hablen. ya entendí, profe. Ya entendimos. Hablen, hablen, porque si no hablan, si vuelvo a preguntar Profesor, dos veces más, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Si vuelven a quedarse callados, voy a dar el tema por dictado y voy a empezar una lección oral de improviso. Así que de ustedes depende. Si no hablan, voy a tomar una lección oral ahorita. Depende de ustedes. Si digo dos veces más, hago una pregunta, no dicen nada, se quedan callados. Dos, tres nada más están participando. Si los demás se quedan callados, entonces tomaremos lección oral a los que están callados. Así que de ustedes depende. Si quieres que te tome lección oral, te vas a quedar callado o callada. No estoy renegando por si acaso, sino que colaboren, pues, jóvenes señoritas. Si no entienden algo, pregunten. ¿Y por qué mencionaba eso? Porque es, pues, necesario. No lo puedes exponer al trabajador si no tiene un nivel de protección específico. Bien, del acondicionamiento de la carga, descarga, descontaminación y otros en las operaciones de transporte. Los materiales y o residuos peligrosos deberán ser acondicionados de tal manera que minimicen el riesgo. No solamente se trata de colocarle un EPP al trabajador. Recuerda que para eso en seguridad se ve la jerarquía de controles. ¿Qué es lo más importante? El colaborador, todos sabemos eso, pero en cuanto a la prevención, la jerarquía, ¿cierto? Si yo puedo eliminar, pucha, golazo. La principal parte para poder minimizar o lo mejor sería eliminar el riesgo, ya sea por exposición, contaminación, por cualquier cosa, en la carga, transporte y descarga. Y esto debe estar conforme a lo señalado en el libro naranja de las Naciones Unidas. 2. Durante las actividades de carga, descarga, transporte, transbordo y descontaminación, los vehículos y unidades, así como los respectivos equipos, deben portar los rótulos de riesgos, paneles de seguridad, el diamante NFPA, la clase del material peligroso del 1 al 9 y el código UN. Ya, incluso este mismo reglamento te obliga, ¿se acuerdan? Ayer, creo anteayer estábamos viendo, anteayer, perdón, el martes les estaba diciendo con una imagen cuáles son los símbolos, las placas, etc. De la descontaminación, DIGESA señalará los casos en los cuales, no obstante la descontaminación, los vehículos de unidades de carga o equipos no podrán ser usados en otros transportes. ¿Eso qué significa? Que hay algunos equipos que solamente y exclusivamente se van a dedicar al transporte de materiales peligrosos. No se pueden dedicar a otra cosa. Solamente DIGESA autorizará
Salvo los casos que señale Digesa, los vehículos y o unidades. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No, profe. No, profesor. Listo. Salvo los casos que señale Digesa, los vehículos y unidades de carga habilitados para el transporte terrestre de materia y respect, así como su respectivo equipo, podrán ser usados en el transporte de cualquier tipo de carga, después de habérseles efectuado la respectiva descontaminación, en lugares debidamente autorizados por la municipalidad provincial correspondiente. La disposición de los residuos peligrosos y productos utilizados en la descontaminación deberán cumplir con las instrucciones del fabricante. O sea que si hay residuos que se generan o que se están quedando, esa disposición debe ser de acuerdo a las instrucciones del fabricante del material peligroso y con las normas vigentes sobre la materia de tratamiento de los materiales peligrosos. Quien realiza la descontaminación de los vehículos y equipos que hayan transportado mercancías y o residuos peligrosos debe emitir una constancia bajo la forma de declaración jurada que acredite tal operación y que indique la fecha, los últimos materiales y o residuos peligrosos que se han transportado. Es como hacer informes de lo que estás haciendo, de lo que estás transportando, de lo que estás desplazando. ¿Quién es el personal encargado de la descontaminación? El personal que se dedica a la descontaminación de vehículos y unidades deberá estar debidamente capacitado en el manejo de materiales y residuos peligrosos y contar con instructivos para el desempeño de sus funciones. Bien, o sea, tiene que saber el procedimiento, cómo va a utilizar, qué es lo que va a utilizar. ¿Qué documentación se necesita para el transporte? Ahí está. Sin perjuicio de las normas relativas al transporte y tránsito terrestre, los vehículos usados en el transporte de materiales y o residuos peligrosos serán conducidos portando lo siguiente: la guía de remisión para el remitente, para el transportista, y recuerden que una guía de remisión se deja por si no hay algún control, en fin. La hoja de resumen de seguridad del material peligroso, el certificado de habilitación vehicular emitido por la autoridad, la licencia de conducir de categoría especial, la copia del certificado del SOAT y la copia de la póliza de seguro. Son los documentos que se requiere que siempre estén ahí en el transporte. Del transporte subcontratado. Salvo pacto, o sea, si es que la empresa con el destinatario con el remitente si es que hubiera la necesidad de contratar o de subcontratar un servicio. Salvo pacto en contrario con el remitente o destinatario, la empresa prestadora del servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos autorizada podrá subcontratar otras empresas prestadoras autorizadas conforme al presente reglamento, asumiendo responsabilidad por la prestación del servicio de transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos. La empresa contratante y la empresa subcontratada deben cumplir con las obligaciones de este reglamento. ¿Qué más? Acá nos está diciendo que se puede subcontratar a una empresa, pero la que la contrate es la responsable y deben cumplir con las especificaciones. Bien. De las medidas de seguridad. ¿Cuáles son las condiciones, las disposiciones específicas de seguridad? En el transporte de materiales y residuos peligrosos se debe cumplir. 1. Está prohibido cargar y transportar materiales y o residuos peligrosos conjunto con alimentos, medicamentos u otros objetos destinados al uso humano y o animal. Está prohibido, el transporte de materiales y o residuos peligrosos incompatibles
Sí se recuerdan, eso sí deben saber. ¿A qué se le llamaba materiales incompatibles? A los materiales que podían reaccionar. Muy bien, que podían reaccionar, por lo tanto no pueden estar juntos. A ver, vamos a preguntar con nombre y apellido, ¿ya? Caguana Saiko. Caguana Saiko. Está. Flores Vilca. Profe, un rato salí de mi cuate, no llegué a escuchar su pregunta. Dígame usted, ¿qué son materiales? ¿Cuándo los materiales peligrosos son incompatibles? Profe, cuando no reaccionan entre sí. Tranquilo, tranquilo, estoy preguntando con nombre y apellido. Tranquilo, tranquilos, tranquilos. Flores Vilca, ¿cuándo son materiales incompatibles sin repetir lo que dicen sus compañeros? Ay, Diosito lindo. ¿Cómo van a llegar al... Ya, a ver. Antes de renegar... Ya, cuando reaccionan... hay muchas razones por las cuales son incompatibles. No pueden estar juntos porque podrían, como lo dice su compañero, podrían reaccionar, podrían producir una alteración a la salud, en fin. A menos que se tomen las disposiciones que señala en el libro naranja. Está prohibido abrir los envases y embalajes en el transcurso, o sea, en el medio de la ruta está prohibido abrir los envases o embalajes. En caso de accidente, aplicándose las instrucciones del plan de contingencia. Está prohibido, o sea, por más que hubo un accidente, está prohibido que yo abra los envases, embalajes. También está prohibido abrir los envases y embalajes cuando bajo su responsabilidad la autoridad competente presuma la comisión de un delito. ¿Qué significa? Que si es que el policía está haciendo su investigación, en fin, está viendo casos y de pronto hace un registro de nuestra carga, se supone que él debe tener esa presunción de que se está cometiendo un delito, que si se equivocara es responsabilidad de la autoridad. Eso es lo que te está diciendo la ley. En ambos casos, se pondrá en conocimiento de tal hecho al remitente y o destinatario de los materiales y residuos peligrosos. Está prohibido el transporte de materiales y o residuos peligrosos en vehículos destinados al transporte público de pasajeros. No puedes bajo ninguna circunstancia. El transporte de materiales y residuos peligrosos en vehículos, jalando, dos o más remolques o semirremolques, se podrá realizar por rutas específicas, con autorización especial otorgada por la Dirección General de Transporte Terrestre. A requerimiento, o sea, tiene que haber una solicitud del transportista y debe adjuntar esa solicitud que indique las rutas y los vehículos que van a utilizar. Debe ser sustentada con un informe técnico al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y este procedimiento más o menos es en un plazo de 30 días. Está prohibido eliminar o purgar materiales y o residuos peligrosos en el camino, calles, cursos de agua. ¿Qué es purgar? Cuando nosotros tenemos en algunas empresas tenemos las cisternas, purgar sería dejar limpio o vacío la cisterna, en fin,
no se puede purgar en el camino, en la ruta, tampoco en las instalaciones no diseñadas. Y también está prohibido ventearlos innecesariamente, o sea, tener ventilación que no se haya estudiado, en fin. De los equipos de comunicación en el transporte de materiales y o residuos peligrosos. Los vehículos utilizados en el transporte de materiales y o residuos peligrosos deberán contar con dispositivos que permitan el control y monitoreo permanente del vehículo. ¿No? Y ahí es donde se puede decir, ingresan los GPS, las cámaras, todos aquellos dispositivos que puedan permanecer en control y monitoreo permanente del vehículo en ruta. La somnolencia del trabajador, además de la comunicación permanente y efectiva con la base del transportista. ¿Cómo está la ruta? En fin, va informando situaciones. Cuando el transporte se realiza en convoy o está acompañado de vehículos escolta, bastará que uno de ellos cuente con el sistema de comunicación. ¿Con qué? Con radio, en fin, hay muchas formas de mantener la comunicación. De las vías para el transporte, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones va a señalar por las cuales se realizará el transporte por carretera de materiales y o residuos peligrosos. Las municipalidades provinciales establecen vías alternas en zonas urbanas, así como lugares para el estacionamiento en red vial de lo especificado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Sí, profesor. ¿Qué pasa que si en el transcurso del lugar no hay buena cobertura? ¿Con qué me comunicaría transportando materiales peligrosos? Se supone que el radio debe cubrir eso. Para eso se contrata un radio especial. Los radios que debemos utilizar deben cubrir toda la ruta o coberturar toda la ruta. No puedo permitir ese tipo de errores, porque sería un error que no pueda comunicarme. ¿Qué pasa si no se tuvo un accidente, algo sucedió? Entonces, yo presumo eso, ¿no? ¿Por qué no me puedo comunicar porque hubo un accidente? Pero ¿qué pasa si es porque, no sé, se perdió la cobertura? Para eso es que yo debo comprar dispositivos que sean normados. Porque si yo agarro y los compro de la cachina, van a fallar, pues. No puedo permitir que haya ese tipo de errores. Bajo ninguna circunstancia. Por falla del equipo, entonces se tiene que verificar el mantenimiento, reparación, antes de. Recuerden que todo esto se tiene que, o sea, todo lo que hacemos es como medida preventiva, no podemos estar actuando después de. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Ninguna? Ya. Entonces ya habíamos dicho que el Ministerio de Transporte, es como que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones te da una vía principal para el transporte de materiales peligrosos. Las vías auxiliares o vías complementarias se las da las municipalidades provinciales en zonas urbanas. Las vías alternas deben reunir las condiciones para un transporte seguro también, porque no significa que yo voy a poner cualquier ruta. Ya el encargado, la autoridad competente debe verificar eso. Del horario, excepcionalmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones podrá establecer los horarios para el transporte de materiales y residuos peligrosos. No se puede hacer a cualquier hora del día. Del estacionamiento del vehículo y unidad que transporta,
por descanso o pernocte de la tripulación se realizará en áreas previamente determinadas por el MTC. O sea, supongamos que el trabajador se está empezando a sentir cansado y está somnoliente, ya que se cabecea, no le voy a dejar pues que siga en la ruta porque puede provocar un accidente. O de la respectiva municipalidad provincial también dice. Debe haberse determinado por esas zonas, por el ministerio o por la municipalidad. Según corresponde, en caso de existencia de tales áreas, deberá evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, vías adyacentes a establecimientos públicos, lugares de fácil acceso al público, porque no puedo exponer al trabajador. Bien, de las acciones en caso de emergencia. ¿Cuándo puede, bueno, la parada de emergencia? ¿Qué es la parada de emergencia? Es la detención del vehículo por una situación, puede ser falla, en fin. Cuando por motivos de emergencia que involucre la carga de los materiales y o residuos peligrosos transportados se detenga el vehículo en el lugar que fuera, el conductor debe aplicar lo que indica el plan de contingencia. En el plan de contingencia se va a desarrollar todo aquello que podría salir mal, que podría afectar la maniobra. Informando del hecho en forma inmediata a las instituciones señaladas, ¿no? El ministerio, puede ser los mismos bomberos, en fin, las autoridades que nos van a ayudar. Cuando no sea posible aplicar el plan de contingencia de la forma prevista, el conductor podrá ausentarse para la comunicación del hecho. ¿Eso qué significa? Que podría destinarse a una determinada área para informar, no puede estar ventilando cierta información. Pedir auxilio o atención médica. De los accidentes durante la operación. De suscitarse un accidente durante la operación, corresponde al transportista, y si fuera, ¿no?, el caso, el remitente de los materiales y o residuos, ejecutar lo que se ha desarrollado en el plan de contingencia, dar cuenta, o sea, cuando hayan solucionado la emergencia, tienen que informar a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Gaza del Ministerio de Transportes, quien coordinará con la autoridad competente para las acciones que correspondan conforme a su competencia, o ya sea para realizar auditorías en la empresa que provocó ese accidente. Además, en el plazo de 2 días de ocurrida la emergencia, debe presentar un informe por escrito de la emergencia y de las medidas adoptadas para los daños, las consecuencias, los perjuicios. En un plazo de 7 días hábiles de ocurrido el accidente, debe remitir a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes un informe sobre las medidas adoptadas para remediar el daño. En el formato que apruebe para el efecto la citada Dirección General. Ya, o sea, cuando sucede un accidente no es que simplemente vamos a presentar informe 2 días después y ya, no. Tenemos 7 días para remitir a la Dirección General el informe sobre lo que hemos adoptado, cómo hemos remediado el caso. Del transbordo y o trasiego, o sea, de pasarlo de un recipiente a otro. Solo se podrá realizar en caso de emergencia y deberá ser realizado por personal capacitado, o sea, está prohibido el transbordo o trasiego. Porque en ese transbordo puede haber podría suceder cualquier tipo de situación
las cuales podrían afectar a la salud e integridad del trabajador. Ahora hablemos por ferrocarril. Bueno, el permiso ya sabes que esto es simplemente lectura, ¿no? Que se necesita una solicitud, que para poder tener la autorización u otorgamiento de la operación ferroviaria especial, etc. Certificado de habilitación es la autorización de carácter administrativo que otorga la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles a un operario o un operador ferroviario para que pueda utilizar determinado material rodante en el transporte ferroviario. Por ejemplo, una locomotora con vagones. ¿Alguna pregunta o duda tienen hasta aquí? Profe, no Profe, siempre, A ver, uno por uno. Primero, Ruggeri. ya, profe, no siempre cumplen con todos los procedimientos, me imagino. En ocasiones se ve camiones cisternas trasladando materiales, pero a altas horas de la noche. Y, Eso se coordina. Si es que lo van a hacer de noche, se tiene que coordinar. ¿Por qué lo hacen de noche? Porque hay menos personas. o sea, por eso, como usted también indicó que la hora era como que programada, cosas así. Pensé que solo era Ah, de es día. que eso depende. O sea, la programación se refiere a si es mañana o noche o tarde. No necesariamente es la hora en punto, porque no se va a cumplir 100%. Solamente es decir, ¿en qué turno lo vamos a hacer? ¿Mañana o noche? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué se haría en la noche? Porque la mayoría ya no está, ya no hay la probabilidad de exposición de las personas, ¿no? Ujú. Ya, Junior, ¿me ibas a preguntar, creo? sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, si no llegó a funcionar en un caso extraordinario el plan de contingencia y, digamos, el conductor quiere solucionarlo, ¿puede llamar a otra entidad para que pueda No, no. auxiliarlo? El plan de contingencia Junior es un documento en el cual tú describes, por ejemplo, supongamos que nuestra empresa hace transporte terrestre, pero nos llega carga de vía marítima. Tú haces tu plan a todo tipo de emergencias que puede haber. Emergencias marítimas, maremotos, terremotos, etc. Ahora, el plan de contingencia no es una entidad, es todas las acciones que la empresa va a realizar cuando haya una emergencia, un accidente, un derrame, etc. Entonces, ¿cuándo llamamos a otras entidades? Cuando sabemos que nosotros, a pesar de tener un plan de contingencia, no podemos controlar, no es una opción,
es una obligación. No, Tenemos que discúlpeme, llamar. profesor, creo que no me entendió la Dime. pregunta. Ya, A digamos ver, que yo vuelve a estoy transportando GLP por la carretera. ¿Ya? Ajá. Estoy transportando GLP, sufro un desperfecto de imprevisto. O sea, digamos, Ajá. tomé todas las precauciones, pero aún así la máquina me Ya. falló. Ya. Si no puedo comunicarme con la base, puedo llamar a otra entidad para que me auxilie. A eso voy. Es una obligación, no puedes, es una obligación. Recuerda que este documento no es algo opcional, es algo obligatorio. Que no te acuerdas que estábamos leyendo que podíamos pedir permiso, bueno, no permiso, sino podíamos solicitar apoyo, puede ser de la policía, puede ser, bueno, el primer apoyo que solicitas es de los bomberos, porque en sí la policía lo único que te va a ayudar es para acordonar la zona y para mantener a las personas fuera del peligro, pero en sí el que te va a ayudar a controlar es los bomberos. Si es que sucediera ese caso, inmediatamente me comunico con ellos. Y los Así dos está en la deben... mitad, así está en la mitad de la nada, profe. Tengo que esperar a que llegue. No tienes que esperar lo que... Ah, bueno, si no te puedes comunicar con la base, algo sucede con los radios, así estés en cualquier lado, tienes que comunicarte. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer señales de humo? Por eso, estas empresas no se arriesgan. Entonces, no simplemente lo dejan al uso de radios. Tienen estos teléfonos satelitales, creo que se les llama, para que capten señal en cualquier lado. Y te comunicas con la central de emergencias. Por eso todos los equipos también tienen botones de emergencia o de alguna u otra forma para avisar a la central. Presionas esos botones y ya la central sabe qué es lo que está pasando. Incluso hasta el código Morse sirve. O sea, si algo falla, puedes utilizar código Morse para comunicarte con la central. Todo se tiene que prever. Tienes que pensar en todo. Si falla, ¿qué hago? ¿Ahora sí me entendiste o tienes más dudas? No, sí, profe, ya me quedó claro. Claro. Tenemos que solucionar. Nosotros somos magos en algunas oportunidades. No tenemos nada, pucha, tenemos que ver de cómo lo hacemos. Como sea, tenemos que solucionar una situación. Ah, bueno, del certificado, esta es una solicitud que tiene que hacer la empresa y acá te está dando qué es lo que debes presentar. De la licencia de conducir para ver vehículos ferroviarios igual. ¿Qué documentos? ¿Cómo tienes que pedir esa licencia? ¿Cada cuánto tiempo? En el caso de locomotoras es creo que también, ¿no? En el caso de materiales peligrosos para, por ejemplo, cisternas, equipos motorizados, o sea, de llantas es 3 años. Igual con los ferrocarriles, también es 3 años la vigencia. Se puede, no es recategorizar, sino tienes que pedir una prórroga o una, ¿cómo se dice? Ampliación de vigencia de la brevet o de la autorización especial, sí. Por el mismo periodo, o sea, si te entregaron por 3 años más haces esa gestión. Bien. Todo transporte de materiales y o residuos peligrosos por vía férrea, pública, concesionada o no concesionada, se realiza bajo la modalidad de carro entero, entendiéndose como tal a la modalidad de transporte ferroviario, en la que el operador ferroviario pone uno o más vagones a disposición del remitente, quien se encarga del carguío, estiba y descarga por su cuenta riesgo. ¿Eso qué significa? Lo que te está diciendo es que no se cuenta como que una locomotora y 10 vagones. Es una sola unidad todo. Siempre tienes que dejar un par de vagones libres para que pueda haber una descarga o cualquier situación. De producirse estas operaciones en instalaciones del operador ferroviario, se deberá vigilar que estas
actividades se ejecuten con personal capacitado y se adopten todas las medidas de seguridad. Una de las medidas que necesita siempre que haces un transbordo, carga, descarga, es los kits antiderrame. ¿De qué consta un kit antiderrame? Puede ser de un cilindro, puede ser de una bandeja, en fin. Todo lo que podrías necesitar si sucede alguna emergencia, algún derrame, por muy pequeño que sea. En los transportes de materiales y residuos peligrosos por vías férreas privadas, la organización ferroviaria, propietaria de la vía, es responsable del carguillo, estiba y descarga. ¿Qué es lo que debe hacer el remitente? Proporcionar al transportista la guía de remisión, elaborada conforme a lo establecido por la SUNAT, asumiendo que es responsable de todos los materiales peligrosos, cuando se trata de materiales peligrosos. Y recuerda esto, que debe estar el número ONU, y esto lo mismo, ¿no? Pero ¿dónde tiene que estar? En las unidades. En la unidad ferroviaria, o sea, en los vagones. El número ONU, la designación oficial de transporte, la clase o la subclase cuando corresponda a la división, el o los números de la clase de división de riesgo secundario cuando se haya asignado el grupo de embalaje o de envase. Si fuera un residuo peligroso, proporcionar al operador ferroviario la correspondiente hoja de seguridad que establece el presente reglamento. O sea, los 16 puntos de las hojas de las MSDS debe proporcionar al operador ferroviario información relativa sobre los cuidados a tomar, qué precauciones se debe tener. Proporcionar al operador ferroviario las especificaciones para una correcta descontaminación, brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados, ya sea por el operador ferroviario o por las autoridades en caso de emergencia. Se debe entregar los bultos y o contenedores que contienen los materiales y o residuos peligrosos bajo ninguna modificación. No puede haberse quitado el embalaje, el envasado, etiquetado, rotulado. Debe estar conforme a las especificaciones técnicas establecidas por las normas correspondientes y además lo dispuesto en el libro naranja. Y recuerda, cualquier daño o situación tienes que verificar, no puedes entregar algún bulto que haya sido dañado, en fin. En caso de transportar directamente sus materiales y o residuos peligrosos, deberá contar con la autorización respectiva. Recuerda que el Ministerio de Transporte es el que autoriza, ¿no? ¿Qué instituciones, qué organizaciones? Se debe realizar cuando le corresponda maniobras de carga y estiba, exclusivamente con personal acreditado y capacitado. Ahí es donde de nuevo hablamos de los niveles de protección. Ustedes dirán, pero ¿se necesitan los niveles de protección para carga y descarga? Claro. ¿Qué pasa si por muy pequeño que sea, hay un derrame sobre el trabajador? Si cuenta con el nivel de protección, no va a haber ningún problema y va a poder seguir desarrollando su labor. Pero si no cuenta y simplemente se le entregó el nivel del EPP básico, lógicamente que va a sufrir una afección. Por eso nada se deja a la suerte. Y siempre el trabajador, si fuera necesario, va con su nivel de protección. Se debe contratar solo a operadores ferroviarios que cuenten con permisos de operación ferroviaria especial. Y además, permitir la realización de las acciones de control que realice la autoridad competente, brindando facilidades que el caso requiere. El operador ferroviario. El operador ferroviario debe elaborar la guía de remisión. Esto ya como que se va repitiendo, ¿no? Colocar en los vagones la rotulación, asegurarse que la documentación esté en la locomotora, dotar y asegurarse que el equipamiento necesario para la situación de emergencia señalado en la hoja de seguridad se encuentre en condiciones, o sea, todo se previene. Proporcionar el equipamiento necesario para situaciones de emergencia, accidente o avería. Por eso es que se elabora un plan de contingencia. En el plan de contingencia, eso se les va a explicar el siguiente mes. ¿Qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia es un documento en el cual tú piensas todo lo que puede salir mal, todo. ¿Qué puede salir mal? ¿Una falla mecánica? ¿Qué vas a hacer frente a una falla mecánica? ¿Qué vas a hacer si fallan tus radios? ¿Qué vas a hacer si el equipo, supongamos, no sé, hubo una falla, se quedó sin gasolina? ¿Qué vas a hacer si hay un derrame?
todo lo que pueda suceder. Eso es un plan de contingencias. Tú tienes que pensar en todo lo que pueda suceder y cómo lo vas a solucionar inmediatamente. No para mañana, no para pasado, inmediatamente. Se debe brindar el apoyo técnico y la información complementaria que le fueran solicitados las autoridades competentes en caso de emergencia. Y acá de nuevo, ¿no? Es que esto se repite. La única diferencia, ¿cuál es? Que uno es vagón y el otro es, o sea, uno es en ruedas y el otro es en llantas, pero las cosas son las mismas. Se tiene que verificar y garantizar el buen estado de los vagones, se tiene que verificar que se tiene que rechazar los materiales y los residuos peligrosos cuyo embalaje, rotulado, etiquetado no corresponda al declarado y se debe rechazar si hay un bulto o envase que hay una pérdida de material y o residuo peligroso. Se debe realizar la descontaminación. Ya ves, es lo mismo. La diferencia es que en uno te dice que descontamines la unidad y en el otro te dice que descontamines los vagones, la locomotora. Debe abstenerse de utilizar material rodante que no cuente con certificado de habilitación. O sea, no debes permitir el uso de vagones que no hayan pasado las especificaciones de la norma o estándar nacional o internacional. Utilizar en la conducción del tren que transporta maquinistas que cuentan con licencia de conducir. Y acá de nuevo, ¿no? Dentro de los primeros días de cada mes, y es lo mismo. ¿Te das cuenta o no te das cuenta que estamos repitiendo? Solamente que he cambiado vehículo por ferrocarril. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Profe, ¿y en qué procedimiento de derrames cambia? O sea, ¿cómo así? A ver, amplíame un poco la pregunta. O sea, digamos, aquí en este caso hemos cambiado los vehículos, ¿verdad? Ujú. Ya, ¿en qué caso cambia el plan? Es que el plan es de acuerdo a lo que tú haces. O sea, si tú estás llevando vagones y uno de tus vagones produce un derrame, tienes que hacerlo de acuerdo a ello. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál podría ser un detalle así relevante? Cuando hay un accidente con una cisterna de combustible, un vagón en sí dentro del vagón no pones combustible. Eso generalmente es en una cisterna. Y en una cisterna, tú tienes la probabilidad de que la mínima chispa, si es que es un derrame de GLP, la mínima chispa lo encienda y haya una explosión y un gran incendio. Ahí tienes que considerar esa situación. Eso depende de... O sea, si en tu transporte con la locomotora tú estás llevando corrosivos, tú tienes que pensar en todo lo que puede pasar. Eso depende de cada unidad, que yo estoy llevando cisterna, yo estoy llevando locomotora, vagón, qué es lo que estoy transportando, qué es lo que puede suceder y cómo lo voy a solucionar, ¿me entiendes? Sí, profe. Ahora que usted está hablando de la corrosión, ¿qué, qué envases, digamos, son resistentes a eso? Bueno, en sí el material es anticorrosivo, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Ah, eh, ya, cuando quieres Envase impedir, corrosivo. claro, pero no, es que hay un nombre especial. ¿Cómo se llamaba? Uno es la protección antioxidante. Cuando vas a pintar, no, cuando le haces un tratamiento a los metales, ay, ¿cómo se llama el antioxidante? Bueno, se le dice tratamiento antioxidante anticorrosivo, pero tiene un nombre especial. ¿Cómo se llamaba? Permíteme un momento, a ver, déjame pensar. Ya, yo sé que se le dice anticorrosivo, pero tiene un nombre técnico. Pucha, se me fue. Pero un momento, vamos a ver si está acá en alguna de mis diapositivas, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Protección. Ya, eso lo voy a encontrar acá. A ver, vamos a ver si por acá le he abierto esa diapositiva.
Izaje. Ahí está. Trabajo en izajes. Eso tiene un nombre técnico. A ver. Se me ha ido el nombre nomás. Galvanizado. ¿Qué es galvanizar? Galvanizar es darle una protección externa especial, antioxidante, anticorrosiva, o sea, es un tratamiento especial que se le da a la parte externa. ¿No? Es como que tú agarras tu cisterna y pasa por o bueno, tu distribuidor te da ese tipo de tratamiento, o sea, tú le dices, ¿no? Este equipo es anticorrosivo, antioxidante, sí, este dispositivo es galvanizado, si quiere o necesita, nosotros le llevamos a la planta y le hacemos ver cómo hacemos el proceso. Cuando tú adquieres una unidad, esa unidad ya debe tener ese tratamiento. Supongamos que tú compraste una unidad, pero no, en ese momento no ibas a transportar materiales que estén cerca a áreas corrosivas. Vas a hacer ese transporte, vas a transportar los mismos, pero ¿cuál es el detalle? Que cerca a esa área va a haber corrosivos, entonces debe tener esa protección. Vamos a poner de nuevo cisterna de combustible. Caracho, cisterna subterránea de concreto. Ya esa protección se da sobre la parte externa, porque generalmente la corrosión se da puede ser por la humedad. Como no ves que en el medio ambiente no solamente tenemos la transformación natural del agua, o sea, el hielo se transforma en líquido, el líquido se transforma en gas y así sucesivamente. Y eso produce las nieblas, hay algunas partes donde tú lo llevas a 4800, hay mayor humedad. ¿Y cuál es el detalle? Cuando hay humedad, por la contaminación ambiental que tenemos por los gases tóxicos, todo eso que genera, ese líquido se mezcla con, por ejemplo, el dióxido de carbono se mezcla con el agua y se forma el ácido carbónico. Si tú tienes gases de azufre, el óxido sulfúrico se mezcla con la humedad que hay en el medio ambiente y se convierte en ácido sulfúrico, y eso puede corroer las superficies. Para que evites esa corrosión, es que le das ese tratamiento especial. ¿Me entiendes? ¿O volaste? No, sí, está bien, profe. ¿Alguna otra pregunta? Algunos lo que hacen es como que le hicieran un tratamiento de pintura especial. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero no solucionas el problema de fondo. El problema de fondo es que tu material no va a soportar la corrosión. Hay algunos que sí cambian la cisterna completamente, le dan un tratamiento que sea anticorrosivo, antioxidante. Eso depende de lo que vayas a hacer, a qué lugares vas a acceder. Bien, creo que esto repite. Ya, nos vamos a quedar acá en el artículo 79, ¿ya? Del personal operativo, o sea, quienes van a estar encargados de las operaciones. Yo creo que el día martes estamos acabando todo el reglamento y posiblemente, si es que lo terminamos el lunes, pues el martes haremos una práctica. Estos 8 minutos que quedan, les voy a explicar lo que les estaba pidiendo. Ya la tarea que les estaba pidiendo. Ustedes lo que tienen que hacer. Ya, eso lo pueden hacer con la información de la plataforma, por si acaso. Ustedes lo que van a hacer como una práctica. Primero una práctica con respecto al almacén de materiales peligrosos, almacenamiento, movimiento. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, uno, condiciones, coma, características, coma, ¿verdad? Para el
almacenamiento, vamos a ponerlo así, almacenamiento de NAFO. Bueno, acá no es NAFO, es nitrato de amonio. Es un explosivo. ¿Y dónde voy a buscar eso? Eso no nos explica usted. La SUCAMEC aprueba un decreto especial, específico para polvorines, que son almacenes de explosivos en específico. Ahí está todo, todas las características, cuánto debe tener de altura, que para rayos, todo te da. Ahora, ¿para qué lo estoy haciendo? Porque hubo una parte de la explicación que yo estaba desarrollando donde les hablaba del almacenamiento. O sea, de los materiales, cómo debían ser los locales de almacenamiento. Incluso les hablé de los muros cortafuego, etc. Ya, por un lado van a ser condiciones características para el almacenamiento, o sea, donde lo ubicarías. Te la voy a poner así. En una obra de construcción, vamos a hacer o necesitamos hacer un túnel. Ya necesitamos hacer un túnel. Y para hacer ese túnel necesitamos el nitrato de amonio. Por lo tanto, ¿cómo tú darías todas las condiciones, características, especificaciones de ese polvorín de nitrato de amonio? Y el nitrato de amonio no va solo. Para poder en sí utilizarlo como explosivo, tú necesitas lo mismo, condiciones, características para el almacenamiento de petróleo, diésel, fuel oil, como quieras llamarlo. Los dos no pueden estar juntos. Eso es por compatibilidad. Entonces, ¿cómo haces? Si los dos tienen que llegar al punto donde se van a hacer operaciones, ¿cómo haces? ¿Cómo separas estos ambientes? ¿A qué distancia ubicas un almacén de petróleo de un almacén de nitrato de amonio? Ahí está la chamba. Profe, pero el petróleo, ahí está, en las diapositivas. ¿Se acuerdan que les subí esta diapositiva? A ver, les voy a mostrar para que entiendan de dónde ustedes se van a guiar, porque todo esto está subido a la plataforma. Ya toda la información que van a necesitar está ahí en la plataforma. Que dice almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos, ahí te está dando todo. Responsabilidades, funciones, incluso a qué distancias, todo. Ya, no sé si se acuerdan, les explicaba. Ahí está. Que debe tener drenaje, desagüe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Igual, condiciones, características para almacenamiento de petróleo. Los dos no tienen que estar muy separados porque los dos se necesitan para la construcción de un túnel. ¿Ya? Tercero, condiciones para el almacenamiento de, aparte, es almacenamiento de gasolina. Se supone que la gasolina es un líquido inflamable. ¿Qué necesitas? Ventilación, muros cortafuego,
La gasolina. Ahora, para la construcción de un túnel, te imaginarás que no vamos a necesitar 1 kilo de nitrato de amonio, 1 kilo de petróleo. Necesitamos cantidades de cantidades. Por lo tanto, tú tienes que considerar cuántos. Supongamos, ya voy a ponerles un poco, ayudarles con las características. Imaginemos que, no sé, para el polvorín tenemos 300 metros cuadrados y para el almacenamiento de petróleo tenemos 200 metros cuadrados de terreno para cada uno. En el caso del nitrato de amonio, 300 metros cuadrados y en el caso del petróleo, 200 metros cuadrados. En el caso de la gasolina, no es que tanto se restringe el espacio, más se restringe el tema de los cortafuegos, porque en cualquier momento, por ejemplo, en la gasolina puedes tener distintos tipos de almacenamiento. Pueden ser por cilindros, pueden ser por chavos. ¿Conocen los chavos o no conocen los chavos? Sí. ¿Todos conocen los chavos de gasolina? Te agarré. ¿Cómo es la forma de un chavo de gasolina? ¿Ah? ¿No conocen los chavos de gasolina? No, profe, yo No, conozco. profe, no. Es un cuadrado. Sí los han reforzado. visto. Te apuesto que sí los han visto, pero nunca les han llamado chavos. Ah, eso. Ah, hable así, pero es que estos, seguro tú los has visto para agua, ¿cierto? En una obra, me imagino, los has visto. Para la mina he visto eso, profe. ¿Para qué crees que lo necesitan? Ahí llevan combustible. Ah, ahí llevan pues combustible. Tú puedes, o sea, tú en tu almacén, es que la libertad de cómo van a ser los almacenamientos es de ustedes. Ustedes pueden decirme, profe, en mi almacén yo consideré que estamos teniendo con chavos, pero ¿sabes cuál es uno de los problemas de los chavos? Que los chavos son muy versátiles, o sea, se pueden poner encima de una base de, ay, ¿cómo se llama? Esto se llama una paleta o parihuela de madera, o si no, le pones llantitas y lo desplazas fácilmente. ¿Cuál es el detalle? Que aísles las fuentes de energía eléctrica, porque el material del cual están hechas las paredes del chavo no es muy resistente y no se le puede dar un tratamiento para que prevenga las explosiones o prevenga el fuego. Tú puedes decidir si lo vas a almacenar. Es que hay algunas empresas que lo hacen con chavos, como lo dijo su compañero en las minas. Y aunque no lo crean, a pesar de tener diferentes tipos de equipos eléctricos, se utilizan. Hay algunos almacenes que los tienen en chavos los combustibles y a pesar de tenerlos en chavos, tienen las corrientes de energía eléctrica cerca. Gracias a Dios que no pasa nada, porque estos muchas veces hay transmisiones de corriente eléctrica porque se arde y al toque se enciende. Sí, sí, pero también no solamente hay chavos, hay cilindros de combustible, hay envases específicos para cierta cantidad de galones. Ustedes definan cómo lo van a hacer, cómo van a... Ahora, profe, eso es en grupo, eso me gustaría que lo hagan por estudiante, para que ustedes piensen cómo harían. Cada uno de ustedes. ¿Para cuándo? Para la próxima semana. La mayoría de cosas está acá. Ustedes lo vuelven a leer y si no lo vuelven a leer, vean mis grabaciones, porque mis grabaciones yo explico de una manera detallada. Ahora ustedes tienen que, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo construyes un polvorín? ¿Cómo haces la ventilación? ¿Qué le pones? ¿Muros cortafuego?
¿Ya? Ahorita no lo tengo a la mano, pero después les voy a decir cuál es el decreto o el reglamento específico para polvorines. Lo demás lo pueden encontrar o bien en este PDF o si no se van al libro naranja de las Naciones Unidas. Todo eso está en la plataforma, todo está en la plataforma. Ya, esa va a ser una tarea porque después les voy a seguir dejando. Ahorita estoy con explosivos, con líquidos inflamables. Después les voy a dejar gases inflamables, sólidos inflamables, así. Y poco a poco, una vez que han hecho esta práctica, ya después cuando ingresemos a planes de contingencia se les va a hacer más fácil entender. O sea, si ya sabes cómo construiste un almacén, ahora tienes que pensar cuáles son las rutas de evacuación. Todo se tiene que pensar en un plan de contingencias. Ya, eso lo vamos a hacer poco a poco. Ya, nos quedamos ahí, jóvenes y señoritas, acá en el tema del decreto, en el artículo 79, mañana avanzo desde el artículo 79 hasta donde llegue, y ya no nos falta mucho. Me gustaría hacer una práctica siquiera sobre lo que hemos visto en esta parte, del transporte, eso. ¿Ya? Eso sería todo, jóvenes y señoritas. Le han tomado una captura, ¿no? Son 3. Almacenamiento de nitrato de amonio, petróleo y gasolina. Estos 2 para la construcción de un túnel, o sea, que por lo menos pues entre área y área hay unos 100 metros, porque como son nitrato de amonio y petróleo, pucha, los dos en un solo espacio. Bueno, incluso puedes considerar a 20 metros, ¿ah? Porque tampoco hay que los materiales a 20 metros tengan compatibilidad. Si los separas bien y el lugar donde estás almacenando no tiene contacto, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora sí, me retiro, jóvenes y señoritas. Nos vemos. Si tienen preguntas, dime. Ah, ya, si tienen preguntas sobre esto, como va a ser hasta la próxima semana, me las pueden hacer en clases. Profesor, yo he estado avanzando la forma, cómo quiero construir mi almacén y tengo esta duda. Me preguntas, mamá, acá no hay problema. ¿Yo qué te voy a decir? No, ¿cómo te voy a Profesor, decir el trabajo? No, te ayudo. Dime. para la próxima semana, ¿para qué día se tiene que presentar el trabajo? ¿Y a dónde? Puedo darles hasta el sábado, inclusive. Yo creo que está bien. Más o menos no es una semana, son como 8 días, 9 días, inclusive. ¿Ya? Listo, ahora sí. Nos vemos. Cuídense, que tengan una buena noche, que les vaya bien. Un abrazo a la distancia. Disculpen que... Y ahora sí. Me olvidaba, así cortito nomás. 2 minutitos, un minutito, sí. Estoy haciendo la gestión para el 26 de octubre, volver a salir a campo. ¿Ya? Entonces los que trabajan vayan haciendo su gestión, tienen más o menos 12 días. ¿Ya? A ese día va a haber práctica de campo. El lugar yo lo voy a definir por lo menos unos 4 días antes, pero vayan haciendo su gestión esa es la noticia que les quería dar. Por eso, hasta esa fecha, voy a requerir que participen. Porque la práctica yo ya la estoy realizando, yo ya estoy realizando la gestión. Hoy día le he llamado a los encargados del instituto para que vayan agilizando mi permiso, mi autorización, porque yo ya me siento mejor, entonces no hay problema. Yo voy a llevar mis pastillas, mi tratamiento, si en ese momento me ves tomando algo, o sea, es porque quiero cumplir con el tema de teórico-práctico, ¿no? Más allá de eso es el compromiso de ustedes. Yo hasta ese día voy a evaluar. Si este grupo no participa, me deja al aire, yo no voy a decir nada. Yo lo único que voy a hacer es anotar el día. ¿Qué día no participaron? Este día. Voy a sumar los días. Si suman muchos días sin participaciones, los dejo sin práctica a ustedes y me voy con otros grupos. Va a depender de ustedes entonces. Ya, o sea, pónganse las pilas, no tengan problemas. Como han visto, sus compañeros están preguntando y yo no me hago ningún problema, no me molesto. Todos nos podemos equivocar. Lo importante es que participemos. Entonces va a depender de ustedes si se ganan esa salida.
¿Ya? Trabajen en equipo para que todos vayamos contentos a la práctica de campo. Ah, y otra cosa más, tienen 12 días, porque ese día no voy a permitir que algún alumno o alumna me venga con un chaleco que no sea de la institución. Ustedes vean esa gestión. No sé qué quedó, los alumnos nuevos, sus chalecos. Si es que ese día no veo con chalecos de ITEP, no les voy a dejar estar en la práctica de campo. Ya saben lo demás, casco, botas, lo demás ya saben. Y la wincha, ¿no? Que siempre se necesita. ¿Listo? Nada más. Ahora sí. Como les estoy diciendo, ahora depende de ustedes. Si quieren ir a campo, bacán, participan. Y si no, pues se quedan así tibios. Nos vemos, tilines. No, mentira. Nos vemos, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Cuídense. Hasta mañana, profe. Nos vemos, salvajes. No, mentira. Nos vemos, jóvenes y señoritas. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, hasta mañana.